Capítulo segundo. Isabel cierra sus días como si tuvieran puertas, y la sensación que le pesa en el alma siempre le deja un sabor de boca que es el mismo que un ser siente por el vacío que le deja el hambre, ya que sabe que no vive cambios de esos que le hubieran dado paso a lo emocionante y desconocido. Y así siente su vida, que transcurre en el fondo en la calma que ahora precisaba, pero que le ahogaba, sabiendo que su rutina se repetía día tras día, porque no es ajena a la ventaja que otorga la comodidad en la que todo ser humano se instala. Pasa el tiempo, cambian las modas, pero los seres humanos siguen manteniendo una pauta que se convierte en regla, y es que nada debe cambiar, puesto que toda persona tiene una conciencia silenciosa, pero presente e inconsciente, que nos alerta haciéndonos sentir miedo cuando nos acercamos al cambio. Su vida se resume en trabajo y en viajar en su mente. Su vida la componen las miradas que dirige a su alrededor y que le permiten imaginar en las caras de los desconocidos las vidas que ocultan esas almas con las que se cruza. Parte de su tiempo vital lo dedica a ver fotografías de parejas que concentran en una imagen la instantánea de una pasión que sus protagonistas viven y que ella desearía, porque en su cuerpo la presiente cuando la punta de sus dedos acaricia su imaginación. Su vida es lectura, afición que ya tenía siendo niña y a la que dedicaba más tiempo desde que estudiara periodismo en Madrid, en su época universitaria. Era en ese tiempo, en ese momento de su vida, una soñadora, pero siempre mantenía los pies en el suelo, porque sabía que la fantasía no era ese camino con un destino final donde se saborean los éxitos y sentimientos de felicidad que suponemos que alcanzaremos. Y ella sabía que quería mantener los pies en el suelo. Como toda joven de 30 y pocos años de su tiempo, deambula sin rumbo definido por las redes sociales, porque siente que sin necesidad de que sea carnaval, puede llevar el disfraz perfecto para poder sentir el riesgo controlado de conocer seres interesantes, sin el peligro que podría suponer conocerlos en persona. Corren tiempos en los que todos se declaran libertad, pero se queda en palabras en el momento en que asumen de forma inconsciente la esclavitud que representa un móvil. Es una consumidora de redes sociales y ella es de esas que miran, juegan, pero se esconden, porque no tendrían el valor de emprender relaciones sociales con ningún desconocido, puesto que la libertad que se siente cuando un móvil está en las manos y que se convierte en una ventana abierta al mundo, a la vez permite disponer de un escudo protector. Toda esa sed de futuro que sintiera en sus años de adolescente, ahora sentía que quedaba saciada con creces mirando cómo vivían los demás, porque las aventuras en la vida las sentía como las autopistas por las que se llegaba indefectiblemente a la decepción, debido quizá a un primer amor que fue tan perecedero como intenso y que se desvaneció con el paso del tiempo. Pero ella era capaz, no obstante, de conservar en el fondo de su ser esa sed de aventuras que de joven sació cuando ingresó en la universidad y convivió con otras estudiantes en un piso alquilado, con la sensación de libertad que esa situación le aportó, lejos del que había sido hasta ese momento su hogar protector. Por su sangre se había disuelto su sueño, ese que tuviera despierta en sus tiempos de estudiante, en el que llegaba a ser una prestigiosa periodista, en el que gracias a su astucia e inteligencia sería capaz de escribir artículos de investigación que descubrieran al mundo las mentiras con las que se mantenía la vida. Quería ser reconocida por su prosa a la hora de redactar noticias y mantener el interés del lector hasta la palabra final por la pericia que demostrara con la escritura y que se sintiera al ser leída. Cuando ocasionalmente quedaba en la actualidad con una de las que fuera amiga de facultad para tomar un café, Marta, la única a la que con el paso del tiempo seguía viendo de forma regular por aquello de vivir en la misma ciudad, recordaban entre sonrisas sus sueños. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos de irnos voluntarias de corresponsales de guerra trabajando para una importante cadena de televisión? Le decía Marta. A lo que Isabel le respondía: madre mía, la de aventuras que soñábamos vivir. Ahora que el tiempo ha pasado, es toda una aventura que lleguemos a los 30 y no nos sintamos viejas viendo que las niñas vienen pisando fuerte. Realmente, de lo que esperaba Isabel que fuera la vida cuando tenía 18 años, a lo que estaba siendo en su presente, había un abismo que era tan profundo como extenso es un océano. Pero ahora que tenía un sueldo fijo y una rutina, y como estaba en el mercado laboral, se sentía agradecida con ese estilo de vida tranquila. Se mentía,
porque aunque los soñadores nacen, que no se hacen, ella seguía soñando, pero en voz baja, tanto que solo ella se escuchaba en algún momento de soledad, porque con el paso de los años se había convertido en una persona más pragmática. Era como ese vecino que usa de forma continuada la sordina de su piano para que los sentimientos que despierta la música que nace al acariciar las teclas blancas y negras no fueran motivo de molestia para quienes los escucharan. En algún lugar entre su primera relación y el punto en el que ahora se encontraba en la vida, había dejado en un cajón recogidas las ganas de vivir aventuras y sentirse totalmente libre, y solo de cuando en cuando abría ese mismo cajón para mirar con nostalgia lo que quiso ser, pero que el tiempo y el devenir de la vida no le dejó ser. Los días en los que el tiempo frío y desapacible de Zaragoza daba una tregua, Isabel aprovechaba para recorrer las amplias y soleadas avenidas del Parque Grande, que era lo más parecido a respirar paz que podía sentir, rodeada de patinadores, ciclistas y demás deportistas aficionados que se imaginaban ganando competiciones deportivas algún día mientras recorrían las venas y arterias de ese parque. También sentía simpatía por esas parejas de enamorados que buscaban algún lugar discreto para dar rienda suelta al misticismo de su deseo y ternura al ver ancianos, de los que pasean para encontrarse con la hora de comer o de cenar, porque de la rutina de un trabajo que imponía horarios habían pasado una vida en la que necesitaban normas como las que antaño cumplieran a cambio de un jornal. A ella le encantaba ver a cada uno de esos ciudadanos con los que se cruzaba. Le apasionaba imaginar la vida de esos seres que para ella siempre serían desconocidos, si bien en la mayoría de los casos poco podía leer en los rostros de quienes compartían ciudad con ella, por ser esas personas aburridas repeticiones de días, como si la sombra de los altos pinos que cubrían las amplias extensiones del parque dejara el gris impreso en las personas a las que ella miraba. Y mientras asumía que era destino de todos y de todo ser humano llegar a un punto estable donde mantener un débil equilibrio en su interior, siempre añoraría que la acción despeinara el pelo de su alma a la vez que le dejara esa sensación que se asemeja a la del viento en la cara y que tiene nombre: libertad. Ella querría que la intriga le acariciara la espalda, que el peligro le besara esos labios que dejaba manchados de espuma con el capuchino que le gustaba tomar para dejar sabor a sus besos, por si tenía que firmar improvisadamente en los labios de un hombre que cumpliera con ese ideal de varón que todas tienen en la mente, pero que no encuentran para sus vidas, y que apareciera, sin más, al abrir la puerta de una de las horas que son las habitaciones del día. Y al volver a casa, después de dejar las tareas del día siguiente preparadas antes de que la noche llegara, como antesala de un día que tenía que venir sin haberse despedido del que estaba viniendo, se permitía quedarse relajada durante unos instantes en el sofá, solo para revisar las redes sociales, cumpliendo una pauta de comportamiento repetitiva e inconsciente, sintiéndose atraída por las publicaciones que encontraba y que, si lo meditara fríamente, no dejan de ser las mismas tonterías absurdas de todos los días y que roban el tiempo que las personas podrían dedicar a vivir. Pero ese día, ese instante del tiempo en el que volvía a ser la reina de su noche, sintió el cambio en la habitual rutina que solía repetirse en Instagram y sus publicaciones. Es cierto que estaban presentes las mismas personas narcisistas que mostraban su cuerpo para obtener un aplauso de los necios de turno, porque la moda impone que todos muestren desnudez y unos colores que esconden almas grises, quizá para obtener un apoyo perecedero a un ego con más complejos y deficiencias de los que cabría esperar en quienes muestran una imagen tan perfecta, y que, siendo una mera muestra de hedonismo y narcisismo con un pequeño toque de inseguridad, siempre sería justificado dicho comportamiento como la expresión del ejercicio de la libertad que todo individuo tiene. Afortunadamente, las grandes batallas por los principios fundamentales y derechos de la humanidad ya se habían librado en el pasado, puesto que si hubieran dependido de la valentía de los exhibicionistas de hoy en día en un mundo de capitalismo visual, ningún avance alcanzaría a la sociedad. Volví a contemplar los mismos monumentos y paisajes de una Italia que conocía bien, fotografiados desde otros puntos de vista, pero seguía viendo fotos que no hiciera alma que viera más allá de lo que todo el mundo veía. Las mismas sonrisas que pretenden transmitir que la vida es felicidad para esos que en realidad solo sonríen cuando posan para la instantánea que presentan en las redes. Pero las frases de amor y pasión sentidas de su amigo José esa noche no aparecían en la pantalla de su móvil, y la noche avanzaba sin tener rastro alguno que fuera indicio de vida.
Para corroborar que nos hubiera dejado entre la sucesión de actualizaciones perdidas las frases con las que José hablaba de amor y pasión, llegó a entrar en su muro, pero el último beso escrito que dejara en forma de frase el día anterior seguía ahí, para confirmar que el que no faltara a su cita diaria desde hacía meses y que daba muestras de pericia al besar combinando palabras que con rimas pareciera hacerle a ella caricias en el corazón, ese día había dejado un triste vacío en forma de silencio en las redes sociales. Tanto le extrañó ese repentino silencio que le escribió un mensaje privado por DM para confirmar que nada le hubiera sucedido. Hoy no has publicado. ¿Todo bien? Su mensaje nocturno no obtuvo siquiera confirmación de lectura cuando las miradas ya le pedían descanso a altas horas de la madrugada, porque Isabel era de ese tipo de seres que se siente viva y despierta cuando los demás duermen, por lo que le imaginó en alguna cita o pensó que tras un día cargado de trabajo para él se hubiera sentido vencido por el cansancio, yéndose a soñar ella siendo consciente de que tendría que madrugar. Al día siguiente, rutina diaria para comenzar la mañana tras una ducha, en una vida que no cambiaba, y cuando al mediodía paró para comer con su compañera de trabajo y penas, Isabel revisó los mensajes recibidos, percatándose de que José seguía sin ver su mensaje y seguía dejándole sin noticias. Ahí seguían las escasas palabras que ella le escribiera la noche anterior sin leer, y no había nuevas publicaciones en su muro, lo que le hizo sentir cierta preocupación que por la noche, cuando se sintió refugiada en la tranquilidad de su hogar, se convirtió en desazón que no llegaba a ser ese adulto que es la preocupación que sentimos por nuestra hermana o nuestros amigos. Para calmarse dirigió sus pensamientos hacia la idea de que era un tanto absurdo tener ese tipo de preocupación por una persona que hacía tiempo que no veía, no semanas o meses, sino años, y de que tampoco sabía bien cómo le había tratado la vida. José era generoso con las palabras en las redes, pero parco a la hora de mostrar su imagen o su vida como hicieran los demás, y frente al paso del tiempo que se marcaba en los rostros y los cuerpos de quienes conociera en su infancia y adolescencia, él mantenía una imagen que escapaba al paso del tiempo, ese que oxidaba inexorablemente al resto de la humanidad, porque se ocultaba de las miradas como si fuera no persona, sino personaje literario, dejando que cada cual tuviera la libertad de imaginar cómo era ese ser, en función de cómo sentían sus palabras y frases las personas que le seguían. Ella sabía que su amigo de instituto jugaba con los sentimientos de quienes le leían, puesto que el mundo está lleno de soledad y tristeza, y las palabras que escribía a diario permitían hacer soñar a quienes las veían, sintiéndolas como a esas personas dedicadas. Cuando uno quiere sentir amor, pero no tiene con quién vivirlo, prefiere sentirlo aun cuando sea en sueños. Pero su amigo no dejaba pistas de dónde vivía o de cómo era su vida actual. No había registros de sus rutinas como cafés o viajes, y menos aún de lugares visitados. Cuando ella veía las fotos de la gente en Instagram, podía observar las sonrisas que supuestamente se producían en las reuniones que con amigos tenía el resto de la humanidad, o las visitas a centros comerciales en las que la gente dejaba parte de su dinero con la pretensión de lucir más y mejor, o escapadas a casas rurales de esos seres que mantenían esa red alimentada, convirtiéndola en su álbum de fotos, con las que antaño se castigaba las visitas y que ahora se utilizaban para enseñar a todos los que por las redes se asomaban a diario a sus vidas. Pero José era simplemente las palabras que escribía y parecía en un estado sentimental indeterminado, ya que esas sentencias que escribiera eran latidos de un corazón que hacía ruido en medio del silencio de fotos vacías, pero que no permitían vislumbrar la realidad que viviera. Unas veces sus palabras dibujaban a un ser enamoradizo y otras a un loco sin complejos. Isabel lo imaginaba y a la vez lo dibujaba en sus momentos de soledad y silencio, como hacía con todas las personas que se cruzaban con ella por las calles de Zaragoza, pero en el caso de su amigo, no por lo que percibía al verlo, sino lo que sentía al leerlo. Isabel hacía un retrato de esa persona que antaño compartiera tiempo y espacio en los pasillos de un instituto, manteniendo la desventaja de tener en el recuerdo una tenue imagen que lo vivido dejó en su mente. José seguía siendo ese chaval moreno con un flequillo que perdía protagonismo por la llamada y el grito que tenía en su rostro su sonrisa permanente. Lo suponía soltero, porque quien habla de amores no suele haberlos encontrado, o divorciado o separado, porque las frases de amor bien podían ser las olas que golpean en el cuerpo del náufrago
náufrago que la tempestad de la vida deja perdido en el mar de los sentimientos de los seres humanos que sufren la decepción. Lo suponía con un trabajo mediocre, pero que le permitiera costearse unas vacaciones proletarias, de esas en las que tras horas de conducir a través de media España, todos llegan al supuesto paraíso prometido, donde no hay más que calor, precios que no son reales porque buscan el brillo de los bolsillos de unos turistas nacionales que no tienen y que acaban suponiendo un cansancio mayor del que se llevaba tras jornadas de limpiezas interminables y compras, o producto del hastío de acabar siendo miembro de un rebaño que pasta y vive bajo los horarios de un hotel que, pese a ser de 4 o 5 estrellas, acaba marcado por la monotonía de mantener la costumbre de los días de un pastor que ve cómo los miembros de su rebaño llegan, pastan y al final pasan sin dejar más recuerdo que el eco de fotos que intentan demostrar que quisieron ser felices en un efímero instante de sus vidas. Las personas tendemos a dibujar una impresión de los seres a los que no conocemos en nuestras mentes que se ajuste a nuestra imaginación, otorgando el privilegio de hacer un retrato lleno de virtudes, pero en el que olvidamos los colores oscuros si la persona descrita cuenta con nuestro cariño o afecto. Esa capacidad artística que todos tenemos nos pasa factura en ocasiones cuando establecemos relaciones con el paso del tiempo, porque olvidamos que todos somos cuadros que incluyen la combinación de toda una gama de colores y que no dejan de ser claros y oscuros. En el fondo, todos somos seres humanos, pero también en el fondo nos gusta imaginar a las personas tal y como las querríamos y no tal y como son. No quiso darle más importancia a ese silencio que duró unos días, ya que Isabel mantenía su vida de repetición y tranquilidad y no iba a alejarse de sus rutinas. Mensajes con amigos y amigas y, por supuesto, su trabajo intrascendente en compañía de su amiga Eva. En una escala de valores, José era un personaje de novela de ficción que estaba, pero no molestaba. Una presencia a la que se había acostumbrado, ya que de noche, entre las 11 y la 1 de la madrugada, rasgaba el silencio con un par de frases escritas que ella recompensaba con una lluvia de emoticonos y de corazones y sonrisas. Demostraba con esos comentarios su pragmatismo, porque dedicaba un mensaje directo sin necesidad de palabras. Se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras, pero las tecnologías resumen una idea a la mínima expresión y nos dejan el vacío de lo que representa el calor de una frase, una sentencia, un comentario que diga todo. Será que los tiempos en los que vivimos animan a la escasez de esfuerzo, como si el tiempo que tenemos debiéramos destinarlo a grandes proezas, si bien nadie es capaz de analizar que lo dedicamos realmente a perderlo en un mundo donde dilapidamos nuestro mayor tesoro en una sucesión de actos absurdos y mecánicos que no nos sacan del tedio y de la soledad, pero que lo disimulan. Es una triste metáfora de ese ser cuyo hedor a humano trata de disimular con el perfume de una colonia. Nadie alza la voz para recordar que acabaremos siendo los mendigos del futuro, porque en el pasado no invertimos nuestro capital en vivir. Además, Isabel pudo comprobar cómo podía perfectamente sobrevivir gracias a los mensajes de otros, esos seres que usaban las palabras de forma tan mecánica que aun escribiéndolo todo jamás decían nada, o si lo decían era simplemente para rememorar que vivían en un mundo de heridas sufridas en el pasado y que jamás sanaban ni sanarían. Las personas en su comunicación pueden ser libros o ser meras listas de la compra, y la mayoría se han convertido en una mera reproducción fría que describe sus actos, pero difícilmente sus sentimientos, y lo que es peor, han perdido su capacidad de sentir y de hacer sentir. En definitiva, no era Isabel quien añorara la ausencia de su amigo en las redes, sino esa curiosidad innata que era un rasgo que tuviera desde niña que no le permitía dar un paso sin dejar de imaginar y valorar lo que habría sido de la vida de José. El clima de Zaragoza, en una primavera inestable, ya era bastante fuente de preocupación para ordenar sus ideas y dirigirlas hacia lo necesario y prioritario, como era ver al despertar ante cada nuevo día si le correspondía elegir la ropa para un día desapacible o soleado, porque la meteorología de esta ciudad es un juego de azar en el que sus ciudadanos se encuentran con una sorpresa como premio y cierzo cuando este rincón del mundo apuesta todo a un número y pierde, demostrando su ira en un grito sordo en forma de viento fuerte y gélido que soportan todos los habitantes de la ciudad. A la mañana siguiente, al dirigirse al trabajo, coincidió con las mismas caras en el tranvía, y en el trabajo su compañera de fatiga, Eva, le preguntó: ¿te has enterado de lo que
ha pasado y lo que ha hecho el sinvergüenza que ha sido detenido porque sus hijos han desaparecido, a estos hombres los encerraría en una sala de torturas y ya verías cómo todos aprenderían la lección. No me he enterado de nada, balbuceó mientras limpiaba con cuidado y colocaba las joyas en los expositores, artículos que vivían esperando encontrarse con un cuello o una muñeca en las que descansar. Eran una metáfora que se repetía cada vez que ella vendía un collar a una persona y que representaba a ese ser que siente la necesidad de que el destino le abra las puertas del calor de un cuerpo en el que reposar y descansar. Pues salen todas las noticias y para que nos saquen en los telediarios nacionales tiene que ser gordo, replicó Eva con un tono apasionado en la voz. Isabel sabía, por su vida cosmopolita de adolescencia, que Zaragoza era esa ciudad tranquila en la que el tiempo pasaba tranquilo, como si no existiera, y que solo aparecía en la televisión del país si algo grave sucedía. Pero incluso en ese escenario las noticias que de su ciudad se emitían eran un complemento a lo acaecido en otras ciudades de mayor importancia. Era una provincia entre capitales. Era esa amiga que no destaca cuando sale con el resto de amigas, que por ser más llamativas recogen todas las atenciones, anulando a quienes osaran a acompañarlas. Isabel había decidido que esa ciudad era la mejor para vivir pese a su exceso de tranquilidad, porque ella necesitaba estabilidad, puesto que era obvio que si hubiera querido prosperar profesionalmente hablando habría probado fortuna en Madrid o Barcelona, a sabiendas que esas grandes e importantes ciudades acaban siendo un canto de sirenas que llevan a precipitarse contra las rocas del fracaso a todos aquellos que encuentran el valor suficiente de emprender aventuras en ellas para querer llegar a ser. Ciudades tan grandes son la representación de una bestia salvaje que devora, mientras que las humildes son los animales rumiantes que mastican con un lento ritmo a todo aquel que cae en sus fauces. Me parece horrible que la gente actúe así, manifestó, para no dejar en Eva la sensación de que ella era una ignorante, al no saber nada de lo que parecía la noticia del día y con pintas de ser la noticia del mes. El muy cabrón ha sido el responsable de la desaparición de sus hijos, dos pequeños, que a saber lo que habrá hecho con ellos y dónde los habrá enterrado. Ayer salía la madre llorando, desconsolada, triste y apenas podía hablar. Pobre mujer, lo que estará pasando. Cuán vehemente era Eva en todo lo que vivía. En las palabras que utilizaba para describir el delito cometido se sentía ofendida, como si ella misma formara parte de esa familia que ahora se veía azotada por la desgracia y fuera incluso parte de la noticia, como si ser testigo de las adversidades ajenas que de vez en cuando acontecían le abriera las carnes para dejar en libertad un alma que, si normalmente vivía escondida, ahora reclamaba salir de su cuerpo en forma de grito para clamar justicia. Isabel y Eva se entregaron a su rutina de señoras que miraban mucho para no comprar nada. Atendieron a algún hombre que quería demostrar afecto poniéndole al amor, que no sabía definir, pero que suponía que debía existir, precio, el del valor de una pulsera o un collar, que compraban en forma rápida y precipitada, y sabiendo que recibiría una tibia respuesta de alegría de la destinataria de dicho presente por no coincidir ni de lejos con los gustos de quien lo debería llevar. Y en definitiva, gente que llegaba para acabar pasando, como pasa el tiempo. La tienda era una metáfora de la vida, ya que una parte de las personas que pasaban por sus escaparates entraban, pero jamás lo hacían para quedarse en ella. Ni siquiera Eva ni ella se quedarían allí para siempre. El mercado laboral, como la vida, contaba con demasiada gente para ser contratada y despedida en virtud de la necesidad de quien con frialdad no tiene en cuenta el valor de las personas y sus sentimientos y sueños, sino que actúa en base a sus propias necesidades. Muchos miles de años de evolución para vivir en una sociedad que se rige por las mismas leyes naturales de la supervivencia, convirtiendo a las personas en meros peones de un juego en el que el interés de quien más puede triunfa. Pero no vale de nada pensar en lo que somos o dejamos de ser, y ese día, como todos, tenían que vender. Ese día tenían que estar, como todas las mañanas y tardes. Ese día todos tenían que superar las horas para volver a su vida de familia o de soledad en un sofá, redes sociales, series de televisión y miradas indiscretas a las vidas ajenas. El inspector Raúl dejaba olvidado su rango policial en el momento en el que cruzaba el umbral de la puerta de su casa, y su primera rutina era cambiar el traje de trabajo por su cómoda ropa de casa, que usaba para confirmar que realmente había llegado a su hogar. Un verdadero policía, como lo era él, jamás dejaba de serlo, pero se permitía convivir con la paz que le brindaba su familia, conectado con
su mundo profesional mediante un móvil antiguo y descolorido, un sencillo pero funcional Nokia 100 que resistía valientemente el paso del tiempo, mostrando sus arrugas en forma de un color de carcasa envejecido y decolorado por el uso al que había sido sometido por los años de fiel servicio en las manos de todos aquellos que lo habían usado. A la rutina de desprenderse de su ropa de trabajo le seguía la costumbre de un beso cariñoso a Carmen, su esposa, que esperaba a su llegada mientras recorría la casa de forma impulsiva buscando siempre alguna tarea que realizar, pero con la ilusión de que llegara la tarde y que sabía que era su momento, ese en el que se arreglaba, se pintaba los labios y obtenía la materialización de su premio aferrándose al brazo de ese hombre, al que quería por haberlo encontrado sin quererlo y al que estaba profundamente agradecida por haberle demostrado años de cariño, respeto y amor en todo momento. Juntos acababan en la terraza de alguno de los bares de su barrio, tomando una copa y hablando de cosas intrascendentes para el resto del mundo, pero importante para ellos, ya que les hacía ser conscientes de que su relación estaba asentada sobre unos cimientos de calma y paz que se mantenían con el paso del tiempo. El inspector Raúl había dejado su trabajo, habiendo cerrado el caso de unos ladrones de andamios que les llevaba de cabeza durante los últimos meses, lo que hacía que cada sorbo que tomaba, y en compañía de su esposa, la cerveza de su vaso le supiera mejor. Acabaron detenidos los maleantes que andaban detrás de ese delito y cuyo modus operandi consistía en acudir enfundados en chalecos reflectantes a las obras los días que, según el calendario de la construcción, eran festivos. Nadie sospecharía, ni nadie sospechaba de esas personas que sin ningún tipo de vergüenza desmontaban las estructuras de hierro para cargar las piezas resultantes en una furgoneta, camuflada con un triste y simple rotativo que ponían en el techo de su vehículo y que era un complemento imprescindible para llegar a pasar desapercibidos cuando cometían sus delitos. Y entre miradas y palabras pasaba la tarde esa pareja de enamorados, y cuando el día empezaba a perder su luz, iban a preparar la cena, ver la tele en el sofá en silencio y acabar en la cama para dejarle paso al día siguiente. Raúl era simplemente feliz viendo la imagen que de él veía reflejada en el espejo del baño mientras se limpiaba los dientes con un cepillo eléctrico cada noche antes de acostarse, porque percibía que los años se habían ido acumulando en su rostro y en su cuerpo, y sentía que le estaba agradecido a la vida, puesto que le había dado tranquilidad, sin necesidad de querer volver a una juventud que le trajera más aventuras de las que su trabajo le aportaba, puesto que sentía que los jóvenes como su hija vivían como si los días fueran sueños por cumplir, mientras que él había llegado a una edad en la que, tras madurar y mirar todo lo que había dejado atrás, había entendido que vivir era en sí un precioso premio, tan valioso que no entendía a quienes no lo sabían apreciar. Un beso de buenas noches que recogió de los labios de Carmen le anunciaron que las luces de su hogar se apagarían y que sentiría las de la ciudad, porque Zaragoza era una mujer que vivía sin descanso de sol a sol y de noche era la fémina testigo de la libertad. Cientos o miles de historias anónimas que jamás verían la luz por ser una ciudad tan bella como discreta. Se le dibujaba una sonrisa en los labios a Raúl al recordar el caso que les había llegado de un hombre que había sido el amante de una joven mujer casada y que ahora se sentía extorsionado por las amenazas que ella le dedicaba. Ese triste hombre se sentía aterrorizado cuando la mujer con la que compartiera tiempo y fluidos de espaldas al marido engañado para cortar la relación en un punto en el que ella ya se había cobrado el precio que requería del infeliz, entendía que presentarle un futuro de posibles desgracias sería suficiente, en el que hablaba de sus denuncias por abusar de ella, una mujer que de repente apreciaba el amor de su marido cuando llevaba meses despreciándolo y menospreciándolo. Comentaba el caso con el sargento que le tomó declaración al desgraciado ser, que hasta la comisaría había llegado, y su compañero le comentó que su labor, además de tomarle declaración, fue la de tranquilizarle, puesto que, como le contaba después, la experiencia demostraba que este tipo de mujeres quieren sentir la libertad pero sin perder la comodidad, ya que un marido modélico y con un buen sueldo es difícil de encontrar y una apasionada amante es fácil de reemplazar. El sargento le comentaba cómo su tarea ese día con ese pobre hombre consistió en que comprendiera que ese tipo de personas deciden cuándo empieza el juego y también cuándo debe terminar. El sargento le contaba a Raúl cómo tuvo que ser tan sincero como para explicarle a ese hombre invadido por el terror que ese tipo de persona solo abandona la comodidad del marido cuando encuentra a otro ser con una cartera más llena.
buscan la pobreza para las aventuras, pero se casan con la riqueza, porque no son seres ignorantes y saben que el dinero puede comprarlo todo y pagar si es preciso el amor. Es triste, pero hay quien dirige los sentimientos de su corazón con la frialdad del chofer de autobús que conoce y repite de forma mecánica la ruta que tiene asignada, sin dar opción a dejar en libertad a su imaginación. El ruido del camión de la basura, que puntual asiste a su cita, le devolvió a la realidad de una noche que era la antesala para llegar a un nuevo día de trabajo que le acercara a las pequeñas, grandes miserias de los que delinquen en la ciudad cuando todos se retiran a descansar. Maleantes que cumplen una vigilia voluntaria para hacerse con el botín que les garantice una vida no más cómoda, sino simplemente holgada y sin preocupaciones por unas horas, para acabar en la misma miseria en la que habían comenzado el día. ¿Cuántas veces había detenido a esos seres que habían robado no para garantizarse una vida mejor, que sería lo lógico, sino para acabar de celebración en un burdel, porque en el fondo esos tipos necesitan el resultado de su botín, no para sobrevivir como hace el resto del mundo, sino para sentirse más que el resto, ese que los siente como parias que jamás formarán parte de él. Y cerró los ojos para despedir a sus pensamientos hasta el día siguiente sin ser consciente